La palabra de hoy se encuentra en Mateos capítulo 26, verso 41. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Este verso nos dice que nos mantengamos en oración siempre, para que no seamos tentados y caigamos en tentaciones. En Santiago, capítulo 1, verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Iglesia, este verso nos dice que si encontramos una forma de no ceder ante la tentación, seremos premiados por Dios y veremos que Dios siempre está con nosotros todo el tiempo. Santiago entonces nos dice que en medio de la prueba pongamos nuestra mirada hacia Dios y Él nos dará la fuerza para resistir. Pero esto no significa que no caeremos en tentación. Esto no quiere decir que sí pasaremos por muchas pruebas en las cuales seremos tentados, pero que si logramos entender en quién debemos de acudir por ayuda, pasaremos la prueba. Van a haber momentos en los cuales seremos tentados, iglesia, porque no estaremos alerta y pendientes de qué contamina nuestro círculo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos o hacemos y dónde nos metemos, porque de eso depende dónde decidamos meternos nosotros mismos. En Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23, dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Sí somos libres de hacer lo que queramos, es cierto, pero no todo nos conviene. Sí somos libres de hacer lo que nos plazca, pero no todo nos edifica. Somos conscientes de hacer y meternos donde queramos, pero depende de nosotros darnos cuenta dónde nos metemos, en qué círculo andamos. Porque sí podemos estar en un ambiente al cual no estemos acostumbrados, pero tenemos que tener mucho cuidado de que nadie intente manchar nuestro lugar o incluso de que nosotros mismos seamos los que manchemos nuestro círculo. Por eso tenemos que estar alerta siempre, pendientes a todo, porque el diablo busca manchar lo que ya Dios limpió. Tenemos que permanecer en nuestro círculo, ser persistentes con la oración, porque el enemigo le gusta atacarnos por nuestra mente y ahí es donde somos tentados. El enemigo siempre va a querer derribarnos porque él solo busca derribar lo que Dios ha levantado. Pero si permanecemos en Él, Él nos brindará su ayuda, porque Dios es la fuente de paz en medio de nuestras tormentas. Como dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios nos dará la fuerza que necesitamos para resistir toda prueba que se nos ponga en nuestro camino. No podemos dejar de confiar, porque el diablo siempre va a querer recordarnos lo que éramos, pero Dios nos recuerda dónde nos va a llevar. El mundo siempre va a querer ofrecernos algo, iglesia, para que volvamos al mismo lugar de donde Dios nos sacó. Pero es que el mundo no nos puede ofrecer algo mejor de lo que Dios nos ofrece como hijos. En Colosenses capítulo 3, verso 2 dice: concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es que muchas veces estamos muy pendientes de lo que está haciendo el de afuera y se nos olvida lo que Dios está haciendo con nosotros adentro. Y es que si no estamos completamente centrados, Dios no puede comenzar a trabajar con nosotros. No podemos estar pendientes de buscar la aprobación de otros. Debemos de estar centrados y confiados en que Dios nos guiará. Porque Dios no se olvida de ninguno, siempre está pendiente de nosotros. Pero tenemos que dar nosotros nuestro paso para que Dios comience a trabajar. Porque Dios no puede hacer el trabajo de dos personas solo. Siempre tiene que haber un 50 y 50. Porque Dios no puede dar el 50 si tú estás dando el 20. Y es que mientras yo escribía esto, yo reconocía que muchas veces así somos. Queremos que Dios haga lo que le pedimos, pero nosotros no queremos hacer lo que Dios nos pide. Y es que el amor de Dios consiste en esto, en que nosotros como hijos obedezcamos los mandamientos que Dios ha puesto en nosotros. Siempre debe haber un 50 y 50, porque los planes que Dios tiene para nosotros son perfectos, pero tenemos que estar alerta y con mucha precaución para que nosotros mismos no seamos los que interrumpan el plan de Dios. Porque muchas veces estamos tan pendientes a lo que está haciendo fulano y se nos olvida que tenemos que estar pendientes a lo que está haciendo Dios con nosotros. Hay veces en las cuales nosotros mismos pondremos una pausa y haremos una interrupción porque estamos pendientes de la aprobación de los demás. Estamos pendientes en seguir amando las costumbres de este mundo. Es mejor tener la aprobación de Dios que el aplauso del mundo. Tenemos que dejar que Dios sea el que tome el control. Y mientras yo escribía esto, yo me acordé de una historia. Jonás. ¿Por qué Jonás? Porque nosotros somos como Jonás. Queremos correr fuera de los planes de Dios cuando Él apenas está comenzando a trabajar con nosotros. Y es que cuando empecemos a ver a Dios como papá y no como una religión, ahí nuestra vida va a cambiar. Porque ahí es donde Dios empieza a ver que ya no lo estamos viendo como un desconocido, lo estamos reconociendo como nuestro Salvador y protector.
Pero primero debe de haber un reconocimiento, porque van a haber muchos que digan que saben de Él, pero van a haber pocos que digan que lo conocen. Y es que mientras sigamos enfocados en seguir cometiendo los mismos errores que ya Dios nos perdonó, seguiremos en la oscuridad. Porque a veces estamos tan enamorados de la oscuridad que se nos olvida que ya Dios nos trajo a la luz. Lo que nos molesta en la luz ahora nos consume en la oscuridad. Es que lo que nos ofrece el mundo no es lo mismo que nos ofrece Dios, porque nada se compara con ese amor incondicional por nosotros, esa paz que solo se encuentra en Él. Y es que hagamos lo que hagamos, nunca lograremos que Dios aparte su mirada de nosotros, pero tenemos que tener cuidado de no ser nosotros los que apartemos la mirada de Dios, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a solo ver a Dios como papá cuando las cosas marchan bien, pero cuando las cosas empiezan a marchar mal, apartamos nuestra mirada de Él. Y ahí es donde nuestra fe se desvanece, se vuelve polvo. Ojo, eso solo pasa cuando sigues amando las costumbres de este mundo. Y mientras yo escribía esto, yo me hacía una pregunta. ¿Qué en el mundo sigue llamando nuestra atención? ¿Qué es lo que hace que aún pongamos una pausa que interrumpa el plan que Dios tiene con nosotros? Y es que mientras yo intentaba responder la pregunta, iglesia, siempre llegaba a la misma conclusión. Y es que no hay nada ni nadie en el mundo que impida o interrumpa nuestro plan con Dios, sino que somos nosotros mismos los que decidimos poner una pausa. Es que cuando hacemos una pausa, comenzamos a cuestionar a Dios por cosas que nosotros mismos causamos. Y es que como dije al principio, a veces nosotros seremos los que pongamos una pausa. Pero no importa cuántas pausas hagamos, Dios esperará pacientemente por sus ovejas. Pero no te acostumbres mucho a que Dios te espere, porque la espera pronto se acaba. Lo voy a repetir. Pero no te acostumbres mucho a que Dios te espere, porque la espera pronto se acaba. Y es que muchas veces Dios está dispuesto a darnos la mano, pero nosotros no estamos dispuestos a dársela. Y es que no podemos permitir que las dudas, el miedo y la incertidumbre nos alejen del propósito de Dios. Hay veces en las cuales tendremos que dejar de escuchar nuestra mente para poder escuchar a Dios, porque en medio de nuestras dudas, Dios siempre tiene un mensaje de fortaleza, un mensaje que nos fortalece. Aunque queramos hacer una pausa, Dios permanecerá en nosotros. Pero no nos quedemos mucho en esa pausa, porque esas pausas traen consecuencias. Las pausas detienen el plan de Dios, las promesas y tu salvación. Voy a volver a repetirlo. Las pausas detienen el plan de Dios, las promesas y tu salvación. Las pausas siempre tendrán sus consecuencias. Las pausas evitan que Dios continúe trabajando con nosotros. Las pausas limitan a Dios. Dios quiere continuar, pero nuestras dudas nos hacen poner un límite, nos hacen dudar de su amor por nosotros, porque a veces dejamos que nuestra mente sea la que tome el mando y olvidamos de quién verdaderamente debe estar al mando. Y me incluyo porque yo soy una de esas que a veces hace pausa. Hay veces en las que mis dudas y mis fallas me llevan a interrumpir el plan de Dios, pero después reflexiono y entiendo que mis pausas y mis dudas me limitan a Dios, me limitan a que yo crezca, me limitan a tener conocimiento, me limitan a hacer la voluntad de Dios. Y es que no podemos hacer pausas por todo, porque a veces hacemos pausas por un berrinche. Tenemos que tener cuidado cuándo y cómo y por qué hagamos esa pausa, porque las pausas traen consecuencias. Y mientras yo reflexionaba en mis pausas, yo entendía que las pausas lo único que hacían era limitar a Dios. Y aunque nuestras dudas y fallas nos quieran confundir, tenemos que entender que si hacemos una pausa vamos a limitar a Dios y nos vamos a limitar a nosotros. Y con esto yo entendía que las pausas nos llevan a desconfiar, nos llevan a dudar, pero también en esas pausas yo entendía que en medio de esas interrupciones que yo hacía, aún tendría un consolador que me sostendría y esperaría por mí. ¿Y qué les quiero decir con esto, iglesia? Tenemos que tener mucho cuidado de hacer pausas sin excusa, porque las pausas traen consecuencias. No podemos permitir que nuestras dudas, fallas, miedos, tentaciones y desconfianza nos alejen del plan que Dios tiene con nosotros. Debemos de mantenernos despiertos y alertas siempre que nuestra mente no nos quiera confundir, que podamos accionar cuando nos quieran atacar o incluso manchar nuestro lugar, mantenernos persistentes en la oración, por más fuerte que sea la circunstancia. Dios ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. En Josué capítulo 1, verso 9 dice: yo les he ordenado sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desanimen, porque yo el Señor tu Dios te acompaña donde quieras que vayas. En Juan capítulo 16, verso 33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y los invito a que reflexionen esta palabra de la misma manera que yo lo hice. Que nuestras dudas y problemas no interrumpan el plan que Dios tiene con nosotros.
Que nuestras tentaciones carnales no nos hagan desconfiar. Que podamos entender que nuestra fuerza y ayuda solo se encuentra en Papá. Que podamos permanecer en nuestro círculo y no permitamos que nada ni nadie contamine nuestro lugar. Que podamos entender que Dios nos cuida igual de nuestras peores temporadas. Todos podrán fallar, pero Dios nunca falla. Su amor por nosotros permanece para siempre. Que sobre todas las cosas podamos entender que Dios estará con nosotros para librarnos de toda prueba. Iglesia, hasta aquí mi parte. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes y que puedan reflexionar de la misma manera que yo las reflexioné. Y nada, que el Señor me los bendiga a todos.